Que el Señor le bendiga. Agradezco al Señor por este privilegio que se me concede en esta hora. Voy a invitarlos a que hablan en Mateo capítulo 4, verso 17. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así damos gracias al Señor por este precioso tiempo que nos concede. Oramos. Padre Santo que estás en gloria, Señor amado, gracias por su grande amor y misericordia. Gracias por su bondad que nos concede, Señor, poder hablar de su santa y bendita palabra. Señor, que esta palabra llegue a los corazones, Señor, y que haga producir, Señor, esta palabra viva y eficaz, Señor, porque en usted estamos confiando, Señor. Usted es el dueño de ella y usted conoce los corazones necesitados, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén. Así en esta hora, amados hermanos, yo agradezco por este privilegio tan hermoso que se me ha otorgado en esta hora. Vamos a hablar un poco del arrepentimiento. Lo he titulado un llamado al arrepentimiento. Vamos a estar hablando porque en este tiempo que vivimos no es fácil. Se necesita la ayuda del Señor, se necesita un acercamiento hacia el Señor. Sin el Señor nada somos. Necesitamos de Cristo. Todo aquel que no conoce al Señor, en esta hora le invitamos a que venga a los pies de Cristo y acepte esa palabra en su corazón, y Dios hará grande maravilla en su vida, porque Dios es un Dios bueno, un Dios todopoderoso que todo lo puede y todo lo sabe, conoce su corazón y sabe la necesidad que hay en usted. En esta hora vamos a hablar, dice la palabra, entonces dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado del cielo, ¿verdad?, para darnos vida eterna, para traernos buena salvación a la tierra. Dice que cuando Él vino a la tierra, el propósito por lo cual vino es para darnos vida eterna. No quiere que ninguno perezca, ninguno sea condenado en el día, aquel gran día que el Señor venga, ¿verdad?, y no nos encuentre escrito en el libro de la vida. Va a ser lamentable. Por eso es necesario atender ahora que hay tiempo, porque el tiempo es corto, bendito Dios. Es necesario tener a Cristo para poder llegar a ese lugar precioso. Así dice la palabra que Jesucristo dice que empezó a predicar. Pero si vamos a ver, dice el siguiente ahí: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En tiempo de Daniel vemos en el capítulo 2, verso 44, dice la palabra del Señor que cuando el Señor empezó a revelar a Daniel, bendito Dios, esta palabra se le fue dada al profeta Daniel. Entonces Daniel dice y escribe, ¿verdad?, que el Señor iba a venir uno que iba a traer este reino a la tierra. No se habla del reino de lo que hoy es un gobierno o un presidente o un rey, sino habla de Jesucristo. Ahí el capítulo 2, verso 44 dice así: en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será del reino debajo a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí habla de Jesucristo. Todos los reinos pasarán, pero el reino de nuestro Dios, el Dios todopoderoso que trajo esta palabra para enseñarnos, bendito Dios, tiene el propósito en su vida y en mi vida para darnos ¿qué? Vida eterna. Por eso dice ahí: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo se acercó el reino de los cielos? Cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Jesucristo murió a la cruz del Calvario, nos dio entrada a nosotros para tener vida eterna en Él. Por eso es necesario arrepentirnos. Pero hermana, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Porque mucha gente dice: yo soy bueno, yo no hago a nadie mal, mi proceder es bueno. Déjeme decir que todos pecamos. Dice la palabra del Señor que todos pecaron. Por lo tanto, es necesario un arrepentimiento para acercarnos a Jesucristo. Dice entonces ahí la palabra del Señor, dice, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Jesús enseña esta palabra, ¿verdad?, a sus seguidores, aquella
aquella gente, aquella multitud que lo buscaba, no era porque tenía sed y hambre de la palabra del Señor, sino muchas veces lo buscaba por la necesidad física, por el que los daba el pan para saciarse, el pan común que comemos todos los días. Pero Jesucristo no solo daba ese pan, sino daba el pan celestial. Dice ahí en el capítulo, verso 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ve la necesidad que había en esos tiempos, ¿verdad? Jesucristo no solo se quedó allí a esperar que la gente viniera a Él. Él fue a los montes, a las aldeas, a las ciudades. Para Él no había diferencia. Para Él no había diferencia alguna, no había diferencia de razas. Para Él todos somos hijos de Él. Mientras nosotros reconozcamos que necesitamos de Jesucristo, el Señor va a estar dispuesto a ayudarnos, bendito Dios. El Señor va a inclinar su oído cuando usted clama a Él. El Señor inclina su oído a usted y lo escucha, bendito Dios. Dice ahí, ¿verdad?, que Él se acercó predicando en todos los lugares. No solo fue en un solo lugar. Y en esta hora yo espero que esta palabra llegue al corazón suyo, aquel que nos escucha a través de estos medios, y atienda la palabra del Señor, porque Dios es veraz, Dios es real. Dios no es un Dios de barro o de madera o de piedra, sino es un Dios todopoderoso que conoce su vida y sabe la necesidad que hay en usted. Por eso ahora, amados hermanos, yo le hago una invitación, que usted venga a los pies de Cristo. Y no, Cristo nunca le va a fallar. Puede fallarle todos los demás, pero Cristo nunca falla. Dios es un Dios verdadero que cumple sus promesas a aquel que le cree. Si usted pone la fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo, Dios es verdad. Él no falla a nadie, bendito Dios. Nosotros podríamos fallar, pero Él no falla, bendito Dios. Dice en Marcos capítulo 1, verso 38, ya que el 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Pero mire lo que dice el 38. Él les dijo: vayamos vosotros a los lugares para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Ese es el propósito por lo cual el reino de Dios vino a esta tierra y está disponible aún ahora, bendito Dios. Si usted cree en Jesucristo, eso es verdad. Nosotros testificamos y decimos, como dijeron los apóstoles: Jesucristo ha estado con nosotros. ¿Nos ha venido pruebas? Sí. ¿Nos ha venido dificultad? Sí. Pero nunca el Señor nos ha dejado. El Señor ha estado con nosotros, como va a estar con usted cuando le entregue su corazón, su vida a Jesucristo. Así que es menester que usted se acerque a nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio santo servirle a nuestro Dios, porque dice la palabra que Él primero nos sirvió a nosotros. ¿Cómo nos sirvió el Señor? Cuando Él vino a la tierra, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y se hizo Él, llevándose todo aquello que nosotros andábamos cargando, el pecado. Así que le pedimos, amados hermanos, que usted tome en cuenta al Señor, porque el día que usted le tome en cuenta, Dios va a cuidar de usted, porque Dios es justo y verdadero en sus caminos. Así yo agradezco al Señor por este hermoso privilegio que se me ha concedido. Que el Señor les bendiga en gran manera.